Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La vida de los seres humanos está marcada por la búsqueda permanente de oportunidades para trabajar y acceder a ingresos que nos permitan ofrecer techo, alimento y seguridad a nuestra familia. La ilusión de las personas es alcanzar bienestar. Donde los ciudadanos de la América Latina fallamos de forma brutal y lamentable es en no comprender cuánto influye la política en nuestras vidas. Sí, lo que hacen o no hacen los políticos para que el bienestar sea alcanzable, o todo lo contrario. Por razones que habrá que seguir estudiando, nos convertimos en sociedades superficiales y desinteresadas por los temas de Estado y por la forma en que se gobiernan nuestros países. La vida social y la cultura actual se centran cada vez más en la búsqueda de diversión y entretenimiento, en lugar del pensamiento crítico y la reflexión, aunque veamos que nuestro futuro esté quedando atrapado y comprometido. Democracia, justicia, libertad, son esas palabras famosas, distantes, elegantes, académicas, con las que charlatanes, oportunistas y bandidos hacen y deshacen para llegar al poder y hacernos la vida imposible. América Latina lleva 70 años perdida en un laberinto de autoritarismo, corrupción y populismo, con momentos y espacios de democracia y libertad que no han sido suficientes en cantidad ni calidad para consolidar el único sistema político y económico que ofrece desarrollo y bienestar a las naciones: la democracia liberal, republicana y capitalista. No es perfecto, pero todos los demás sistemas, como lo confirman la estadística y la historia, son el camino seguro a la pobreza, la esclavitud y el subdesarrollo. Es evidente que los pueblos nos estamos equivocando en casi todas las elecciones. Llevamos demasiados años eligiendo al menos malo, que casi siempre resulta peor que el anterior. Así, nos la pasamos entre líderes carismáticos y autoritarios, populistas y normalmente corruptos, que llegan al poder prometiendo soluciones simples a problemas complejos, en lugar de que los ciudadanos participemos y exijamos una clase dirigente fundada en la meritocracia y la honestidad. Corregir esto es posible, deseable y necesario. Solo debemos promover un cambio profundo en la cultura política y económica que tenga como condición y objetivos alcanzar estabilidad política, certeza jurídica, desarrollo sostenible y prosperidad. Efectos, resultados y virtudes que solo ofrece el sistema de la libertad. Gustavo Petro cumple 9 meses en la presidencia de Colombia. El tono conciliador y el enfoque pragmático con que inició su mandato está dando un giro hacia la política radical con rasgos autoritarios. Recientemente, Petro sustituyó a 10 de sus 18 ministros, dejando fuera del gabinete a los tecnócratas moderados del Partido Conservador y Liberal, que le acompañaban en su coalición de gobierno. Con la ruptura de Petro con la mayoría legislativa, su gobierno no contará con los votos suficientes para impulsar las reformas que anunció en campaña. En los primeros meses de gestión impuso una reforma fiscal que recibió críticas por afectar la inversión y el crecimiento económico. Ahora impulsa una polémica reforma al sistema de salud que tiene una fuerte oposición. En el plano de la seguridad nacional, el gobierno de Petro enfrenta desafíos importantes para los que sus políticas públicas parecen destinadas al fracaso. Por una parte, las cifras de cultivo de coca alcanzaron un récord histórico, con 204,000 hectáreas, para lo que no tiene un plan creíble ni efectivo. Y por la otra, anunció una propuesta de paz total mediante la cual pretendía negociar con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional ELN y sectores disidentes de las FARC, que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 y que, ahora, tampoco quieren bailar con Petro. El consumo y el tráfico de cocaína están en aumento y el Clan del Golfo suspendió el cese al fuego y ha emprendido ataques en contra de la población civil y la policía, sumando así 2 de los reveses más importantes en la gestión de Petro como presidente de Colombia.
En política exterior, está dando un giro radical, consistente con su proyecto ideológico y liberal y peligroso para la democracia en América Latina. Además de restablecer relaciones diplomáticas con el criminal régimen del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, Petro aparenta ser intermediario entre el gobierno de Caracas y los distintos grupos de la oposición venezolana. El pasado 25 de abril, Colombia fue anfitrión de una cumbre para discutir la situación política venezolana. Además de la bochornosa expulsión de Juan Guaidó del territorio colombiano, los resultados fueron consistentes con la agenda geopolítica de Petro, mediocres y antidemocráticos. La dictadura chavista es el cártel de los soles. Suma 18.000 ejecuciones extrajudiciales y la detención ilegal de 12.000 personas. Es una mafia criminal ante la que Petro se hace el ciego y el sordo. La doble moral es vergonzosa. Petro legitima a Maduro y pide levantar sanciones contra la narcodictadura, al mismo tiempo en que las organizaciones de derechos humanos protestan por las graves violaciones del régimen madurista. En Colombia residen 2.5 millones de venezolanos, de los casi 7 que han escapado de la barbarie del socialismo del siglo XXI, que hoy tiene a 9 millones de seres humanos pasando hambre en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Colombia fue, hasta la llegada de Petro, un faro de libertad y democracia para América Latina. El desarrollo toma tiempo y trabajo, pero sus avances económicos, sociales e institucionales habían consolidado su liderazgo en la región. Cada día se hace más obvio a dónde lleva Petro a la Gran Colombia. Veremos cómo defienden los colombianos su democracia y su libertad. La historia de la humanidad está marcada por la lucha de los pueblos para alcanzar desarrollo y bienestar. Las naciones que los han conseguido son las que han pagado el costo en tiempo, trabajo y sacrificios. Esto es lo que construyó el Occidente libre, moderno y desarrollado. Fue posible porque escogieron el camino de la democracia, con división de poderes, Estado de Derecho y libertad. Por eso sorprende tanto el oscuro laberinto en que América Latina se sigue dejando atrapar. Para discutir sobre el estado de ánimo político de América Latina y en especial la situación de los países que más riesgos corren como Colombia, tengo el gusto de presentarles a Daniel Reisbeck, analista de política pública sobre América Latina para el Center for Global Liberty and Prosperity del prestigioso Cato Institute. Es Senior Fellow de Reason Foundation y fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Sus columnas aparecen en importantes medios de comunicación, tiene títulos académicos de la George Washington y de Tulane y un doctorado por la Universidad Libre de Berlín. Dr. Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. Gustavo Petro está cumpliendo 9 meses en la presidencia de Colombia. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo está hoy Colombia? Hola, Dionisio. Pues a mí me parece que mírelo por donde uno lo mire, Colombia está peor. La moneda se ha depreciado considerablemente desde el momento en que, no solo que Petro llegó a la presidencia, sino cuando empezó a ganar las elecciones, cuando empezó a ganar en las encuestas. Tenemos una crisis de seguridad, la situación de seguridad se ha empeorado bastante. No solo es que pues, el proceso del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, pues claramente es un fracaso. Las supuestas disidencias de las FARC cada vez más fuertes. Inclusive hay un frente de las FARC en Sumapaz, que es una de las localidades de Bogotá. Entonces, de nuevo tenemos a la guerrilla a puertas de la capital, el ELN, por supuesto, resurgente, otra guerrilla marxista-leninista. Entonces, Colombia no va bien, y esto se ve tanto en la moneda como en la inversión que o se va o deja de llegar, en la economía en general y en el pesimismo de la gente que reflejan las encuestas. Doctor, a pesar de que el candidato Petro fue intolerante con la prensa durante la campaña, su plan de gobierno tenía o tiene los ingredientes para destruir la economía colombiana, ya lo decías. Su oferta fue populista. Hizo evidente su relación con las dictaduras del continente y con Pekín y Moscú. Sin embargo, en sus primeros días de presidente dio la impresión de que sería pragmático, menos ideológico, incluso razonable.
Ahora parece que va de regreso a su propuesta de campaña. ¿Se le está cayendo la máscara a Petro? Bueno, lo que pasó con Petro es que de manera inesperada para muchos, para mí no, los partidos políticos tradicionales, es decir, el Partido Conservador, el Partido Liberal y otro partido que se llama el Partido de la U, también tradicional, básicamente se le vendieron a Petro en el Congreso e ingresaron a la coalición de gobierno. Entonces, en ese sentido, no es que Petro se haya moderado, en mi opinión, sino que de una manera muy transaccional estos partidos decidieron entrar al gobierno, contrario a muchas expectativas. Y el asunto es que una vez vieron que Petro quiere básicamente destruir las bases de lo que ha sido Colombia durante las últimas décadas, hasta el punto que ha sido un país relativamente exitoso. Por ejemplo, el sistema de salud es bastante bueno, funciona a través de algunos operadores privados que sí manejan fondos públicos, pero en la mayoría de los casos lo hacen bien, y Petro los quiere destruir, los quiere acabar porque está en contra de la participación privada. Entonces, en ese momento los partidos y figuras, digamos, grandes, inclusive a nivel internacional, como César Gaviria y Juan Manuel Santos, le dicen que no van a apoyar su reforma a la salud. Entonces se quiebra esa coalición y Petro básicamente saca a varios ministros y empieza a gobernar. Trae a los ministros que son muy cercanos a él, que trabajaron con él sobre todo en la alcaldía de Bogotá, que fue desastrosa. Y eso es simplemente lo que se ha visto en Colombia, pero de fondo en realidad no creo que haya ningún cambio. Como decías, cambió a 10 de sus 18 ministros, al estilo de Boric en Chile. La izquierda política, sobre todo la izquierda populista, no entienden el proceso económico, no tienen idea de lo que cuesta el desarrollo, principalmente porque nunca han trabajado, y hoy lo estamos confirmando. Llegan al poder y creen que una nueva constitución o repartir dinero, aunque quiebre al país, va a resolver los problemas de atraso, subdesarrollo y pobreza. De los cambios en el gabinete, el que más preocupa es la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que ofrecía confianza a la economía. Dinos algo al respecto. Bueno, pues a mí me parece que está un poco sobrevalorado la moderación de Ocampo, en el sentido de que Ocampo es un viejo cepalino, es muy estatista, metió una reforma tributaria que pues amplía el tamaño del Estado, el nivel de los impuestos. Entonces, es decir, es tan grande la amenaza de Petro que si los mercados piensan que Ocampo fue el ministro de Hacienda de Ernesto Samper, otro gobierno completamente nefasto. Entonces, el hecho de que ahora Petro pues trae un ministro de Hacienda mucho más de su entraña, sí debe causar preocupación en los mercados, pero yo creo que el problema no es el ministro, el problema realmente es Petro y ideas absolutamente digamos, radicales como el no querer mantener la exploración de petróleo, siendo el petróleo la principal exportación legal del país durante las últimas décadas, lo cual explica también el gran golpe económico que ha sufrido Colombia en los últimos meses. Un verdadero demócrata no es permisivo ni cómplice de dictadores o criminales. La relación promiscua entre Petro y el tirano de Caracas descalifica la supuesta intención de promover el diálogo entre la dictadura y la oposición en Venezuela. En la reunión de venezolanos que se realizó en Bogotá, la noticia vergonzosa fue la expulsión de Juan Guaidó de Colombia. ¿Cuál es tu lectura sobre esta dinámica? ¿Está Petro jugando con fuego? Pues hay que entender que Petro, básicamente, y lo han dicho algunas figuras en Colombia, él está actuando como el canciller de Nicolás Maduro. Cuando vino a Washington la semana pasada, la mayor parte de su agenda giró alrededor de su intento de convencer a la administración del presidente Biden de acabar las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela, básicamente porque Maduro está contra las cuerdas, no tiene plata, arruinaron el país y necesitan algunas reservas que Estados Unidos les tiene congeladas. Y es completamente contradictorio porque Petro dice que no se puede explorar ni tener una industria petrolera en Colombia, y sin embargo, eliminar las sanciones de Venezuela implicaría que Venezuela sí pueda exportar su petróleo a Estados Unidos. Entonces, Petro básicamente lo que está diciendo es que en Colombia no puede haber industria petrolera, pero en Venezuela sí, y en el fondo lo que quiere es que Colombia dependa de Venezuela, lo cual, por supuesto, es una posición completamente absurda. O sea, con un sí o con un no, ¿está Petro dándole oxígeno al tirano Maduro? Por supuesto que sí. Doctor, hace unos días Gustavo Petro visitó la Casa Blanca y se reunió con el presidente Biden. Colombia ha sido un aliado importante de Estados Unidos en la región. Con la agenda de Petro para Colombia y con la relación con sus amigos y aliados
populistas, narcos y dictadores en América Latina, ¿va a cambiar la relación entre Estados Unidos y Colombia? Pues curiosamente Biden y Petro de cierta manera tienen una línea similar. Por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de el supuesto giro de Petro en cuanto a la guerra contra las drogas. En realidad Petro no ha cambiado nada, mantiene el marco prohibicionista. Lo que sí ha cambiado, por supuesto, es este giro, como mencionas, de que ahora Petro es no solo un aliado, sino como es básicamente un súbdito de Nicolás Maduro. Entonces, más allá de Estados Unidos, eso tiene, pienso yo, una significancia regional, porque Colombia había sido hasta ahora una especie de baluarte en contra de esas corrientes chavistas y de extrema izquierda, y tristemente ese ya no es el caso. Naciones Unidas afirma que en 2021 las hectáreas sembradas de coca llegaron a 204.000, la cifra más alta desde que hay registro. Petro está a favor de legalizar las drogas. ¿Tu opinión sobre esto? ¿Qué hará Estados Unidos? Bueno, hay que diferenciar entre la retórica de Petro. Petro vino a Estados Unidos el año pasado a decir que la guerra contra las drogas había fracasado. En ese sentido, yo pienso que tiene razón. Sin embargo, él no ha tomado ningún paso concreto para legalizar las drogas. Absolutamente nada. Se mantiene el marco prohibicionista y por eso digo que Estados Unidos en ese sentido mantiene una posición muy similar a la de Petro. Petro no ha hecho nada. Y por cierto, el mismo Juan Manuel Santos también criticó la guerra contra las drogas y dijo que había fracasado. Eso lo sabe todo el mundo. Pero Petro no ha tomado ningún paso concreto para acabar la guerra contra las drogas en Colombia. La presidencia de Petro no ha estado exenta de escándalos. Se señalan casos de corrupción. ¿De qué color es realmente el gobierno de Petro, doctor Reicbach? Pues en términos de corrupción, lo que surgió fue que su hijo, que participó dentro de su campaña en un rol muy prominente, pues terminó en un escándalo de corrupción con dinero que aparentemente entró de fuentes non sanctas y terminó comprando una casa bastante cara y algún tipo de cosa de estas, para no entrar en los detalles. Entonces, el punto es, no solamente en este caso la corrupción, hasta el momento pues ha sido un gobierno corrupto, inclusive dentro de la misma familia de Petro, sino que también en Colombia han incrementado las masacres, las violaciones de los derechos humanos, ha incrementado la violencia, y sin embargo la izquierda, que siempre resaltaba estos temas, ahora que ellos están en el poder, simplemente no se habla más de ello, porque como ellos ahora son los responsables por la seguridad y no la están manteniendo, entonces prefieren no hablar al respecto. La paz total de Petro para Colombia parece que fracasó. El gobierno ha tenido que suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo, un grupo narcoparamilitar. ¿Cuál es el balance? ¿Dónde termina este capítulo de negociación para intentar la paz en Colombia? El asunto es que esto no es algo que viene solo de este gobierno. Absolutamente todos los procesos de paz en Colombia con estos grupos guerrilleros han fracasado, simplemente porque el Estado termina por indultarlos, como fue el caso de las FARC, que tienen ahora 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante varios años ya, no electos en el Congreso, y sin embargo las FARC siguen en armas. El problema es que ahora se llaman, o la única diferencia es que ahora se llaman las supuestas disidencias, y ahora Petro abre una negociación con las disidencias de las FARC. Entonces, supongo que en algunos años tendremos una negociación con las disidencias de las disidencias. Pasando ahora a Ecuador, doctor, la izquierda populista destructiva sigue intentando sabotear y votar un gobierno democrático, presidido por un estadista que hace su mejor esfuerzo en condiciones adversas. ¿Se salva el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador? Bueno, eso es difícil decir si Lasso terminará su mandato o no, pero lo que sí he visto del gobierno de Lasso, más allá del escándalo de corrupción que también tiene y al parecer con alguna razón, es que ha tomado algunas medidas que no ha debido tomar. Por ejemplo, creó un impuesto al patrimonio, ha incrementado el nivel de impuestos. Entonces, básicamente ha tomado una serie de medidas en contra de su misma plataforma, lo que prometió en campaña, y de la misma imagen y la filosofía que había desarrollado durante muchos años antes de llegar a la presidencia. Entonces, en ese sentido, creo yo que Lasso ha sido una decepción. Sí, es lamentable porque en todo caso la presión que tiene de esa izquierda populista rancia, extremista que hay en Ecuador, pues lo está obligando a hacer
a tomar ese tipo de medidas precisamente para salvar su presidencia, ¿no? Lo cual es lamentable que suceda en América Latina. Doctor, hablando del tema, la opción populista de extrema izquierda en América Latina cumple a cabalidad con el refrán que dice que la medicina resulta peor que la enfermedad. Solo hay que ver a Venezuela. Ahora bien, la oferta de la derecha también ha estado marcada por la vaciedad y la incompetencia, ya lo mencionábamos, como es el caso del candidato que compitió con Petro en Colombia. ¿Por qué está costando tanto instalar democracias liberales en América Latina? Bueno, es un tema muy amplio, pero lo que sí puedo decir es que presidentes de centro derecha como Iván Duque, como Mauricio Macri, como Sebastián Piñera, sobre todo en su segundo mandato, cuando lo que intentan es complacer a la izquierda, complacer a los medios de comunicación dominados por la izquierda, por lo menos la centroizquierda, eso nunca funciona porque ellos nunca van a estar satisfechos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas, hacer reformas estructurales al principio del gobierno que van a causar dolor, inevitablemente van a ser poco populares, pero es lo que hay que hacer para tener resultados al final del gobierno. Eso no fue lo que hizo Duque, no fue lo que hizo Macri, y cuando gobiernan como socialdemócratas o centroizquierdistas, terminan por entregarle el gobierno en el siguiente turno a la izquierda dura y radical en la mayoría de los casos. Esa reflexión que acaba de hacer es muy importante y debe quedar subrayada. Con un sí o un no, ¿sigues pensando que Petro entregará el poder si su partido pierde las elecciones dentro de 3 años? Espero que sí, pero no es certero que entregue el poder. Ya. De México a la Argentina sigue avanzando el movimiento antidemocrático, autoritario, corrupto y decadente que apadrinan el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, Pekín y Moscú y Teherán. A pesar de esto, desde esta tribuna hacemos cada día un acto de fe por la libertad porque estamos convencidos de que ha sido y será siempre el camino al bienestar de los pueblos, como lo haces tú también, doctor Rajbek. Mientras tengamos libertad habrá esperanza, mientras el ciudadano asuma su responsabilidad habrá futuro. Muchas gracias por tu tiempo, doctor Rajbek. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.